quiero decirle a todas las personas que están conectadas que la idea de este encuentro es abrir, digamos, como una especie de gran ventana para entender cómo ha sido el proceso de transición en distintos países. No solamente en el caso de Mariana, que conoce por ella misma y por su padre la transición de Chile, también el mismo caso de Sergio, pero Abraham Lowenthal y Sergio Betar han investigado las transiciones en diversos países, casi 30 transiciones distintas, y nosotros queremos que esta sesión de hoy sirva para que podamos tener una especie de idea panorámica. Si nosotros pudiéramos hacerle una radiografía a todas las transiciones, ¿qué cosas veríamos que son de alguna manera patrones o puntos a ser tomados en cuenta que permitieron, si es que eso existe, el desenlace de transiciones en los distintos países? Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de Europa Oriental, estamos hablando de Asia. Es un universo complejo, pero el ser humano y la política se repite en todas partes. Entonces, la idea es que hoy podamos tener una intervención de cada uno de ellos, inicial, después las preguntas de ustedes y de los periodistas, y al final sería el cierre del presidente Guaidó, que está por incorporarse a la sesión de hoy, cerrando la sesión de la Asamblea Nacional. Quiero recordarles a todos que esta sesión se está transmitiendo en vivo a través de 5 canales digitales: BPI, Capitolio TV, Vivo Play, EBTV, TV Venezuela y las plataformas digitales de todos nosotros. Quiero, antes también de comenzar, darle las gracias, a el embajador Darío Payá, que es quien nos ha ayudado a construir estas sesiones y ha tenido siempre una enorme solidaridad con Venezuela y ha estado siempre presto para ayudarnos. Y al igual quiero decirle a Sergio Vitar, que está conectado con nosotros, Henry Ramos Alup, nuestro presidente de la Asamblea Nacional en el primer año, que quiere mandarte un saludo muy, muy especial y es gran admirador de sus libros sobre el tema de la transición. Y luego, bueno, decirles a ustedes que nuestros invitados el día de hoy, Mariana Aluin, no solamente la hija del presidente Aluin, sino que ha desarrollado una carrera propia como parlamentaria, como profesora, como intelectual, como persona también estudiosa del caso chileno y de las transiciones en general, también muy consustanciada con el tema de Venezuela. En el caso de Sergio Vitar, también tiene su corazón en Venezuela porque vivió el exilio de la dictadura de Pinochet en Venezuela. Si bien recuerdo, Sergio, casi 10 años viviste en Venezuela, tiene familia en Venezuela, que continúa en Venezuela, y además fue ministro en la época de Allende, en la época del presidente Lagos y en la época de la presidenta Bachelet, de manera que tiene un conocimiento profundo de la política. Y junto con Abraham Lowenthal, que es un investigador y profesor de las mejores universidades de Estados Unidos, ha estado en Princeton, lo decía el presidente Cardoso la semana pasada, ha estado en California, han hecho este libro sobre introducciones y investigaciones de las distintas transiciones. De manera que le damos la bienvenida. Queremos recomendar el libro de ellos porque lo ha publicado incluso nuestra Universidad Católica Andrés Bello, porque ellos han estado invitados en Venezuela para compartir estas experiencias y darle en ese sentido las gracias para que estén con nosotros compartiendo el día de hoy. De manera que tienen la palabra. No sé, Paola, si está previsto algún orden especial o, por supuesto, le damos sino primero la palabra a las damas, a Mariana Aluin, si ella desea hablar de primero. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y también por la invitación a compartir con Sergio y con el profesor Lowenthal, con quien tuvimos un encuentro con mi padre hace algunos años a propósito del libro, que fue, que lo recuerdo también con mucho cariño. Y yo quisiera hablar de cómo fue posible en Chile construir la unidad después de haber vivido un quiebre tan dramático y tan profundo como el del golpe militar el año 73.
Nosotros en ese momento teníamos una sociedad profundamente dividida, una crisis política, social, económica, y una división entre gobierno y oposición que no terminó el día del golpe. O sea, luego del golpe lo que hubo fue recriminaciones mutuas de cómo el país había llegado a esa situación. Sin embargo, yo quisiera decir que en 17 años hubo muchos intentos por unir, por conversar, por intentar acuerdos, y fueron fructificando fundamentalmente en torno a algunos ejes claves. Uno fue el tema de los derechos humanos, ese fue el primero. Yo diría que ahí hubo participación de mujeres, de abogados, la Iglesia Católica que jugó un rol fundamental y que en definitiva unió personas que venían de mundos distintos, que venían que eran del mundo socialista, de la Unidad Popular, más demócratas cristianos que eran la oposición al gobierno de la Unidad Popular. O más demócratas cristianos que eran la oposición al gobierno de la Unidad Popular. Otro tema, otro espacio de encuentro fue el de los juristas. Cuando Pinochet anunció que iba a hacer una nueva constitución, se armó un grupo de estudios constitucionales que había académicos de distintos sectores políticos, incluso había personas del Partido Comunista, hasta personas de la centro-derecha o de la derecha liberal más democrática, y trabajaron muchos años pensando cómo podía ser la nueva institucionalidad, y como en una alternativa a esta constitución que se estaba haciendo por el gobierno de Pinochet, como en silencio, en algo en lo cual no había participación. Luego vino la unidad de las organizaciones sociales. Creo que entre el 83 y el 86, los trabajadores, dirigentes sindicales fundamentalmente, partieron las protestas con los dirigentes del cobre, luego los estudiantes, los colegios profesionales fueron uniéndose y también generando instancias de encuentro, por ejemplo, la Asamblea de la Civilidad, las mujeres también, en fin, que dieron un impulso a la oposición a poder y abrir espacios de protesta frente al régimen. Eso terminó básicamente con el intento del atentado a Pinochet el año 86, que llevó las cosas como a foja cero. Yo recuerdo que el año 86 partió con una gran manifestación de mujeres y la idea era, este es el año decisivo, Pinochet va a caer. Y no, obviamente que después del intento del asesinato a Pinochet, eso se volvió en contra, una represión enorme. Y yo creo que el año 86 caímos en un pesimismo muy brutal. No obstante, el año 87 ya había habido desde comienzos de la década intentos de unidad del mundo político. Y estos se daban tanto en el exterior como al interior de Chile. A ello facilitó mucho la renovación socialista. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que mi padre una vez viajó a España, yo vivía allá, y un día se desapareció todo el día y estuvo todo el día conversando con Erich Schnake, que era un dirigente socialista, y llegó tan contento porque al final todos estos encuentros iban produciendo sintonía, acuerdo, bajar las desconfianzas, romper prejuicios, en fin. Los encuentros formales ya se fue creando la Alianza Democrática. La Iglesia también tuvo injerencia en un acuerdo nacional que iba
desde la derecha hasta el socialismo democrático. Y luego, ¿no es cierto?, hubo ahí un gran debate político por qué hacer, porque se acercaba la elección, el plebiscito del 88, establecido en la Constitución, y nosotros todos considerábamos que la Constitución era ilegítima en su origen y que no podíamos incorporarnos, por lo tanto, a aceptar la Constitución. Y en el año 1984 hubo un gran seminario en el cual hubo personas, y entre ellos mi padre, que planteó, miren, la Constitución es ilegítima, pero por un tema de realismo, lo que nosotros nos queda por hacer, ya estamos en el año 84, el plebiscito es del año 88, es evaluar cómo nosotros nos incorporamos en la Constitución y derrotamos al régimen en sus propias reglas del juego. Hasta ese momento todo lo que pedía la oposición era la caída de Pinochet, una asamblea constituyente, y entonces era chocar con una pared. Y finalmente, en lo que terminamos fue en inscribir los partidos políticos, cosa que también fue discutida, pero al final fue aceptada por todos, inscribir a la gente en los... Se congeló. Cosa muy cortita que escribió mi padre en un documento, en un libro que se llama El reencuentro de los demócratas, y dice, podría decirse con razón que el camino recorrido no fue el que originalmente queríamos, y que llegamos a la victoria en el plebiscito después de haber fracasado en varias propuestas anteriores. Es cierto, muchos de los que terminamos encabezando la lucha por el no en esa oportunidad habíamos postulado antes otras soluciones que generalmente significaban el retiro inmediato de Pinochet, la formación de un gobierno provisional, la convocatoria de una asamblea constituyente y la aprobación plebiscitaria de una nueva constitución. El plebiscito del 88 fue, en verdad, nuestra última trinchera, después de haber perdido múltiples batallas. Creo que todos habríamos preferido triunfar antes y de otra manera. Tal vez esas derrotas fueron necesarias para forjar la solidez de la concertación de los demócratas y para dotarnos del realismo que tanto se precisa para gobernar. Termino con esas palabras mi intervención. Muchas gracias, Mariana. Gracias además por lo que significa evocar y traer a tu papá a esta charla, que significa también para nosotros inspirarnos en lo que significa y sigue significando el presidente Aylwin para la democracia en América Latina. Y él amaba Venezuela. Muchas gracias, de verdad. Sergio, adelante, tu introducción. Gracias. Muchas gracias, Julio. Quiero saludar al presidente de la Asamblea Nacional, que nos acompañará. Un saludo a Henry Ramos, mi amigo de aquellos tiempos de exilio y de la Internacional Socialista. Y también expresar mi satisfacción por este ciclo que tú has organizado y otros, y creo que el NDI está involucrado con los presidentes que tú mencionaste y con la continuación de este proceso para hacer una reflexión. Y quiero también saludar y estar contento de acompañarnos con Mariana y con Abe Lowenthal. En las múltiples conversaciones que hemos tenido en el tema de Venezuela, los chilenos hemos querido dar, y en el trabajo que hicimos con Abe, la mirada de todas las experiencias de transición. Lo hemos dicho varias veces, entonces a veces uno se pregunta, con las dificultades que estamos viendo de cómo salir adelante con la democracia venezolana, ¿qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que nos ha llevado a proponer cosas que no han caminado? Pero quiero partir diciendo alguna de esas cuestiones.
que hemos reiterado y preguntarnos después cómo releer la realidad venezolana hoy. Pero, ¿qué dijimos? Hemos dicho que la construcción es paso a paso, que nunca hay un momento en que tú lo tienes todo, que vas ganando espacios, que vas corriendo el cerco. Hemos dicho que un liderazgo clave es ir construyendo la amplitud de la oposición a nuevos sectores. Hemos dicho que eso tiene que ver primero con las fuerzas democráticas y luego con las disidencias a los sectores que apoyan a las dictaduras o a los gobiernos autoritarios. Tercero, hemos dicho que esto no se arregla desde afuera, que no son las fuerzas internacionales las que resuelven los problemas, son las fuerzas internas las que resuelven los problemas. Hemos dicho que hay que proyectar junto con el dolor una visión de futuro mejor. Es lo que vimos en los análisis de todas las experiencias de transición. Hemos dicho que hay que dar la certeza de una capacidad de gobernar, no solo de cuestionar, que va a abarcar temas económicos para mejorar la condición, la justicia social, los derechos humanos. También dijimos de que el problema militar es un problema mayor. En el caso de cada país ha sido distinto, en algunos no fue problema, en otros como el nuestro sí lo fue. Y hemos dicho también, y en el libro queda en evidencia, el rol de las mujeres como una fuerza movilizadora importante. Y también dijimos, esto es largo, no hay transiciones cortas, no son milagros, se construyen. Y lo que ha dicho Mariana recién respecto de la última frase del presidente Elwin lo señala. Eso dijimos. Puestos en los momentos de hoy, también mirando como chileno la realidad venezolana, no, yo veo dos etapas. Veo una etapa muy clara de ascenso democrático en la lucha democrática venezolana que va como del 2006 al 2015, que tiene su apogeo en la elección de la Asamblea Nacional. Y luego viene otro tipo de lucha después cuando se enfrentan a la elección parlamentaria del 2018 y todo el trabajo que hace el presidente de la Asamblea Nacional, que nos acompaña, ya vi su rostro recién, y el levantamiento de una opción. Pero el cuadro en que nos encontramos hoy, mirado también desde Chile, y yo veo que la gran discusión de ustedes es la opción, se enfrenta a la elección próxima del 2000, la Asamblea Nacional, o no tiene ninguna legitimidad y hay que dejarla de lado. Entonces, cuando uno relee la situación hoy día de Venezuela, que es una tarea de los venezolanos, ¿yo qué es lo que veo? Primero, que la lógica de invasión que tomaron algunos como una solución no dio resultado ni va a dar resultado. Que la lógica de dividir a los militares no da resultado. Los militares van a mantener su cohesión. Que para que los militares actúen, y eso lo dijo uno de los generales que nos acompañó en una de las discusiones con la oposición en Venezuela, es cuando se ve una fuerza democrática sólida que tiene capacidad de gobernar y se triunfa en las elecciones, más que una separación de ellos. Las sanciones económicas han tenido un impacto fuerte, pero tampoco han tenido el efecto que se esperaba. Hemos visto 5 millones de venezolanos que han abandonado su país, son una fuerza democrática muy grande. Entonces, hay muchos elementos más que uno puede considerar acá, pero releer la realidad venezolana de hoy, a mi juicio, también es una cuestión bien importante para ver qué elementos se pueden usar de las experiencias de otros. Lo otro que quería decir ahora brevemente es que yo me he ido dando cuenta de que a veces es más fácil luchar contra una dictadura, total dictadura, que no te deja hablar, que no hay elecciones, que se cierra el parlamento, que cierra los partidos, que con una dictadura camaleónica, híbrida, en que hace elecciones y es una farsa. Entonces, es más difícil tal vez pelear contra esta dictadura que contra las otras dictaduras, en que no había discusión. Y en ese sentido, entonces, en ese cuadro de luchar contra una dictadura tan compleja, yo lo que quiero decir es que
para no hacerse ilusiones de la solución chilena, pero que sí puede tener valor para lo que están viviendo en Venezuela, se está viviendo en Venezuela. Es que en Chile no hubo nunca una discusión ni una negociación para determinar la forma de un plebiscito. El plebiscito vino marcado por la dictadura. Ahí nosotros, y decía Mariana recién, creíamos que lo íbamos a votar con movimientos sociales, con protestas sociales. Y no ocurrió. Y uno creía ilusionadamente que podía hacer transformaciones más grandes. Y nuestros amigos europeos nos hacían ver, oiga, afírmese un poco más para intentar una cosa mayor, pero tenga más solidez interna. Entonces no hubo negociación. El plebiscito fue impuesto. ¿Qué hicimos en ese cuadro? No, lo declaramos ilegítimo. Y una parte, el Partido Comunista especialmente, dijo, inscribirse, ir al plebiscito es traición. Y otros dijimos, no hay otro camino más que este. Y vimos las mejores condiciones para luchar y defender espacios democráticos con el riesgo de perder. Pero nuestra única fuerza era el voto. Y conseguir observadores internacionales, conseguir algunos espacios de prensa. Y, claro, confiar en que los militares iban a respetar lo que habían establecido en su propia constitución, aunque Pinochet hay antecedentes que no quería respetarlo. Otra cosa importante de lo que hicimos fue que no teníamos partidos políticos, o estaban muy destruidos, se habían destruido los registros electorales, y creamos un partido que se llamó Partido Instrumental. Y en un momento cuando vimos que había que tener candidatos, y que cada uno tenía su partido, había 17, 20 partidos, por ahí no íbamos a llegar a ninguna parte. Se propuso, finalmente hubo, la Democracia Cristiana se reinscribió, el Partido Radical se reinscribió, y el Partido por la Democracia que formamos recibió a un sector de los socialistas, recibió a sectores de los otros, pero creamos una plataforma que llamamos Partido Instrumental, que nos permitía votar, elegir, y después cada uno se iba al partido que quisiera, pero no abstenernos de participar. Yo creo que, me pregunto si eso puede servir, no sé cómo es la ley actual venezolana, pero yo veo que si cada uno quiere llevar sus candidatos y la dictadura está destruyendo cada uno de los partidos, cambiando a sus directivas, como ha ocurrido el día de ayer también con otros de los partidos, si es posible esa institucionalidad. Y termino con la gran dilema de siempre. Si uno quiere luchar por la democracia, tiene que usar la democracia. Y la democracia es el voto. Pero con una dictadura como esta que te engaña, es más difícil, y en ese sentido hay que valorar el beneficio y los costos de una decisión de no ir. En 2005 la oposición no fue a la campaña de la Asamblea Nacional. Y el 2015 le fue exitosamente bien. Entonces, estos ciclos, ¿cómo se abordan? Sabiendo que es una farsa la elección que propone Maduro. Y en ese terreno, entonces, creo que es indispensable tener un objetivo estratégico como el que nosotros tuvimos y se nos dio, que es el plebiscito. ¿Cuál es el momento estratégico de la situación venezolana? Es la elección presidencial. Entonces, yo me hago la pregunta, si ese es el objetivo estratégico de cómo ganar esa elección presidencial, la elección de la Asamblea Nacional de noviembre de este año, diciembre de este año, ¿cómo se ensarta, cómo se incorpora eso? ¿Es necesario hacerla? ¿Es necesario participar? ¿Es necesario unirse? ¿O es mejor un ejercicio de decir esta cosa es ilegítima y mantenemos la carta de la ilegitimidad, corriendo el riesgo de que va a haber candidatos? Porque seguramente, como se ve la oposición venezolana hoy día, va a haber un candidato que va a competir. Entonces, ese gran dilema, ninguno de nosotros tiene una respuesta, es una decisión venezolana. Pero creo que si colocamos ahí el foco de beneficios y costos y de instrumentos para enfrentar un gobierno híbrido y camaleónico, y dar la batalla por abrir esos espacios democráticos, podría salir algún camino nuevo, que es lo que ustedes están buscando. Pero termino diciendo, la noche siempre pasa. Siempre hay momentos de desesperanza, y muy profundos. Pero el liderazgo es construcción de esperanza. Y ese liderazgo no es un liderazgo solo individual. Es la gran mayoría que elige a sus líderes, pero yo creo que siempre hay que tener esa esperanza para convencer y salir adelante. Y aunque este momento es tan difícil en Venezuela, creo que las cosas se dan.
si uno tiene la persistencia y la resiliencia de enfrentar en condiciones difíciles un futuro mejor. Sergio, muchas gracias. Extraordinarias tus palabras y vamos ahora en las preguntas a profundizar muchos de los 9 puntos que estableciste que son enormemente importantes de entender a profundidad. Antes de darle la palabra a Abraham Lowenthal, quiero saludar al presidente Guaidó, que ya terminó la sesión de la Asamblea Nacional y se incorpora. Entonces la idea sería escuchar a Abraham Lowenthal, luego algunas preguntas y que el presidente Guaidó pueda cerrar entonces la sesión del día de hoy. Adelante, Abraham. Gracias. Muchas gracias. Antes de nada, quisiera expresar mi agradecimiento por la posibilidad de participar en este encuentro de muy alto nivel con los colegas Sergio Vitari y Mariana Elwin y con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional. Realmente es un gran honor participar. Mariana y Sergio son chilenos destacados que han participado directamente como líderes en la vida y política y historia de su país. Yo soy un profesor, un analista. No tengo la experiencia que tienen ellos. Lo que llevo a esta mesa redonda es la experiencia como analista de haber participado con Sergio Vitari en una experiencia realmente única, de haber podido con el apoyo de International IDEA de Estocolmo, de haber podido hacer entrevistas con 13 expresidentes en 9 países: Brasil, Chile, México, Sudáfrica, Ghana, España, Polonia, Indonesia y las Filipinas, en que había gobiernos autocráticos, procesos difíciles de tratar de cambiar la situación y eventualmente el éxito de la salida de los gobiernos autocráticos y la emersión de transiciones democráticas reales que han sido muy importantes en la historia de estos 9 países. La experiencia de poder conversar con don Patricio Aylwin y con otros líderes en los 9 países, Ricardo Lagos en Chile también, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Ernesto Zedillo en México, en España, Felipe González, de Klerk en Sudáfrica, etc. Fue una experiencia de la vida y he pensado mucho de lo que aprendimos y tratando de pensar cuál es su relevancia en otros casos en el futuro, lo de Venezuela o otros casos que han comenzado o que están por verse. Quisiera comenzar simplemente subrayando un punto obvio, pero que hay que tomar en cuenta. Fue muy difícil en todos estos 9 países que mencioné sacar los que gobernaron con un monopolio o cuasi monopolio de los instrumentos de fuerza, control de los recursos públicos, instituciones y agencias, y la capacidad para reprimir y manipular. Todos estos 9 gobiernos tenían estas cualidades, precisamente las cualidades que caracteriza el gobierno de Maduro en Venezuela. Pero todos estos regímenes autocráticos desaparecieron después de años de parecer invencibles. Entonces, la gran pregunta es si podemos decir algo basado en la experiencia de otros países sobre cómo se puede aumentar las posibilidades de lograr un éxito semejante en Venezuela. Lo que yo llevo a la mesa
es la perspectiva de alguien que no ha vivido una vida política en sí y tampoco ha vivido la realidad venezolana en forma que ustedes todos han. Pero sí he estudiado como algo que siempre es difícil. Acabar con un gobierno democrático ha sido logrado. Entonces, basado en esta perspectiva, la primera cosa que quisiera decir, y voy a hablar muy abiertamente y francamente, no voy a ser diplomático, simplemente expresar mis ideas como son en mi mentalidad. La perspectiva que tengo me hace escéptico de sugerencias que uno escucha siempre. Que la democracia no ha sido posible lograr en Venezuela y va a ser imposible lograrlo porque el régimen de Maduro es más despiadado y manipulativo que cualquier otro gobierno, que es extraordinariamente corrupto y muy involucrado en redes criminales, que tiene un socio, Cuba, más comprometido que los que apoyan o han apoyado otros regímenes autocráticos. Y que la polarización en Venezuela es más extremo que en cualquier otro caso. Estas afirmaciones he escuchado cuantísimas veces. Creo que reflejan realidades difíciles y ciertas, pero están también basados en exagerar la calidad única de Venezuela y en subestimar el fiereza y afán por el poder de Pinochet, la polarización fundamental de Sudáfrica durante los años de apartheid, la represión brutal bajo Suharto en Indonesia, la corrupción grosera del gobierno de Marcos en las Filipinas y la influencia fuerte de la Unión Soviética sobre el Partido Comunista en Polonia. Obstáculos todos a lo que sí fue posible lograr. Entonces, mi primera observación simplemente es que es muy difícil la situación venezolana, pero no es única. Y se puede aprender de la historia que estas cosas pueden cambiar. Cuando tuvimos nuestra entrevista con Felipe González, fue excepcionalmente brillante sus observaciones. Lo que dijo en relación, no solamente en relación con Chile, sino varios otros casos que él conoció personalmente y obviamente su propia experiencia en España. Mostró capacidades analíticas y liderazgo realmente formidables. Y hacia el final de la entrevista, le hice la pregunta, señor González, usted ha mostrado capacidades de liderazgo realmente excepcionales, no solamente en la vida política de su país, en la vida política de otros países, pero también en esta entrevista, cómo usted maneja todos los conceptos y la historia de los distintos casos. Estas capacidades de liderazgo, ¿cómo ocurre esto? ¿Eso es una cosa nata, genético, o se aprende? Y si aprende, ¿cómo? ¿Cómo se aprende? Entonces, no había hecho esta pregunta específica a ninguno de los otros entrevistados. Él dijo, mira, es una buena pregunta, le he pensado bastante y conversado sobre este punto con Bill Clinton y otra gente. Creo eso. Estas capacidades no son natas, son aprendidos. ¿Cómo se aprende? Mayormente no en las universidades, aunque educación ayuda en entender el mundo. No se aprende en la escuela, se aprende en la práctica.
¿Cómo se aprende en la práctica? Usted me va a preguntar. Bueno, yo le diría, se aprende a través de analizar las lecciones de otros casos y ir pensando cuáles de estas lecciones aplican y en qué forma y hasta qué medida a la situación real que estamos enfrentando. Entonces, usted dice, ¿y cómo se hace esto? Y yo diría, estudiando bien la narrativa de las experiencias previas. Entonces, esto es la mejor explicación de lo que Sergio y yo tratamos de hacer con las entrevistas y con los estudios. Eso me lleva a concluir mi primera intervención con 3 o 4 observaciones, como digo, franco, pero basado en mi lectura de los nuevos casos que vimos. Y después, si hay otra oportunidad, iría un poco más lejos en la dirección, apoyando algunas de las afirmaciones de Sergio en su intervención en relación a la situación actual, presente de Venezuela en estos meses. Pero en términos generales, yo creo que de la experiencia de los otros casos, yo diría que las estrategias y las tácticas de los venezolanos y sus amigos internacionales tienen que ser basadas en entender plenamente, con cabeza clara, las realidades concretas. Esta comprensión tiene que ser libre de autodecepción, wishful thinking o dependencia en otros para hacer lo que solo los venezolanos tienen los medios y los incentivos para realizar. No fortalece las posibilidades para la democracia subestimar o distorsionar el compromiso de mucha gente dentro del movimiento chavista a su propia visión de Venezuela, o descartar o ignorar el apoyo que ese movimiento logró y que todavía tiene entre un sector del pueblo venezolano. Tampoco ayuda a exagerar el nivel de apoyo y confianza nacional que han podido lograr y mantener la posición democrática, o inflar la importancia del apoyo internacional considerable que la oposición ha consolidado. El concepto fundamental que Venezuela tiene hoy 2 gobiernos, uno legítimo, otro bajo Juan Guaidó con fuerte apoyo internacional, obviamente no puede eliminar hechos obvios. El régimen de Maduro tiene control del territorio nacional, las instituciones políticas, las fuerzas de seguridad, casi todos los recursos económicos y la capacidad para hacer y implementar políticas nacionales. Eso es la triste verdad. Cuando Ricardo Lagos y otros líderes de la oposición socialista a Pinochet en Chile visitaron a Felipe González, primer ministro de España, en 1986, para presentar sus planes para tumbar a Pinochet, González le dijo a Lagos que con estos planes la oposición no iba a tener éxito. Los aconsejó que tenían que reconocer que todavía se encontraron en un pozo profundo. Concéntrense primero, González dijo, en sacarse del pozo y después trabajan para expandir su leverage paso por paso. Este consejo de Felipe González es muy semejante a las observaciones que hizo Patricio Aylwin en el texto que Mariana compartió con nosotros hoy. Trataron muchas cosas que fracasaron antes de encontrar la manera, solo porque
es generalmente reconocido como ilegítimo, ni porque es muy impopular, pero solo puede cuando hay apoyo considerable nacional, lograr la aceptación y apoyo de las Fuerzas Armadas, muchos elementos del sector de negocios y de la sociedad civil y una fracción muy mayoritaria de la opinión pública y que además muestra la capacidad técnica manejo, hasta imposible, para los elementos fragmentados de la oposición, establecer una alternativa creíble, sin enfatizar en forma consistente lo que puede unir la oposición y el país, en vez de dividirlo y someter ambiciones individuales a metas colectivas. La oposición tiene necesariamente que articular una visión atractiva que ofrece a los venezolanos la esperanza, formas de participar y beneficios prácticos. Así hicieron la concentración de fuerzas en Chile y también hicieron en Brasil y en muchos otros casos. Las fuerzas democráticas de Venezuela tienen que presentar al país y al mundo una visión que incluya, que refleja la historia y los valores del país y no mayormente enfatizar su oposición a los usurpadores y sus grandes fallas y crímenes que son reales e importantes, pero la visión tiene que ser una visión positiva hacia el futuro. Con eso termino mi primera intervención y quisiera participar después si hay tiempo. Muchas gracias, Abraham. Vamos entonces a comenzar las preguntas y luego las preguntas cerraremos con el presidente Guaidó. Adelante, Paola, la primera pregunta. Sí, tenemos, bueno, la participación, la verdad es que ha sido estupenda y le damos muchísimas gracias a todas las personas que han compartido sus inquietudes y comentarios a través del chat y a través de la cajita de preguntas y respuestas. Tenemos unas primeras preguntas del periodista José Arnaldo Mujica del medio de comunicación BPI en Venezuela. Y es una primera pregunta para el presidente Guaidó y para el canciller Julio Borges. Dice, recientemente Colombia asumió la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Considera que esto podría ayudar de alguna manera a lograr escenarios en donde se restablezca la democracia en Venezuela? El mismo periodista, José Arnaldo Mujica, le pregunta a nuestros panelistas invitados. Dice, ¿cómo se puede restablecer la democracia en Venezuela cuando los poderes públicos cada vez se manifiestan más identificados con las políticas de Nicolás Maduro? Adelante, Sergio, Mariana, Abraham, quien quisiera comentar esta pregunta. Gracias. Sí, la pregunta la voy a repetir, es de José Arnaldo Mujica, de BPI. ¿Cómo se puede restablecer la democracia cuando los poderes públicos están cada día más identificados con las políticas de Nicolás Maduro? Sergio, debes prender el micrófono. Ahora, ahí. Gracias. Se cortó el internet con mi teléfono. Todas las transiciones que digamos, el dictador o el gobierno autoritario cierra las válvulas, bloquea, domina los poderes, trata de controlar el Parlamento, trata de aplastar el Poder Judicial, y el Poder Judicial suele ser bastante servil al poder del Ejecutivo. Nosotros mismos lo vivimos. El solo cambio hacia la democracia empezó a cambiar los propios fallos de los jueces, cuando era el mismo juez y era el mismo caso. O sea, el sistema político, cuando la democracia se va instalando y hay una conciencia creciente, va proyectándose y ocupando espacios que normalmente trata de cerrar la dictadura.
trata de cerrar los partidos, trata de cerrar el Congreso, trata de cerrar los medios de comunicación. O sea, eso es normal. O sea, lo anormal sería que uno crea que va a luchar contra un dictador o contra una dictadura con que va a respetar las reglas. No respeta las reglas. Entonces, la estrategia opositora en esos casos es leer esa realidad, entender esa estrategia y ver cómo combate esos espacios. Yo no soy quien para estar diciendo cómo se combaten esos espacios, en el caso venezolano. Pero lo que sí diría yo es que no hay que hacerse la ilusión de que la democracia solo se gana porque el otro respeta las reglas. El otro no va a respetar las reglas. Y es por eso entonces que la lucha es más compleja y requiere ir buscando esos espacios para conseguir un avance. Ahora, el apoyo internacional es clave en eso, pero el apoyo internacional es eficiente solo si hay una estrategia nacional clara y definida que recoge el apoyo internacional. Entonces, esa es la experiencia que nosotros hemos registrado de todos los casos. Y no veo otra. O sea, uno no puede pensar que la dictadura no va a tratar de destruir a las fuerzas democráticas. Siempre las va a tratar de destruir. Si quieres, puedo agregar. Adelante, Mariana. Sí, bueno, en el caso de Chile era así, y yo les comenté que el año 86 estábamos en el suelo. O sea, la oposición, había una gran persecución, la justicia no funcionaba, había un control total del poder, por lo tanto, vivíamos en una situación de una tremenda frustración, ¿eh? Porque en los años anteriores habíamos ido abriendo espacios con la movilización social, pero luego vino una tremenda frustración. Y sin embargo, el año 87, cuando decidimos participar en el plebiscito, o sea, Pinochet quería ganar el plebiscito y nosotros no teníamos ninguna confianza de que el plebiscito no iba a ser controlado. De hecho, el mismo día del plebiscito teníamos temor de que Pinochet no reconociera el plebiscito. Pero ahí yo voy a retomar algo que dijo el profesor Lowenthal. Una cosa que fue importante en Chile fue cambiar el discurso. Nosotros teníamos un discurso que era todo contra el régimen, pero no a favor de algo. No, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿A qué invitábamos a los chilenos? Y yo creo que hubo un mensaje que empezó a ser más esperanzador. O sea, dejamos, por ejemplo, hubo un gran debate de cómo se hacía la campaña por el sí y por el no en el plebiscito, y claro, la tendencia era criticar las violaciones a los derechos humanos, las persecuciones, la crisis económica. Bueno, y eso se revirtió. Empezamos, el discurso fue, el slogan fue "la alegría ya viene". Y con esa idea de que aquí venía un tiempo más de esperanza, logramos movilizar electoralmente a la gente, o sea, que la gente fuera a votar. La gente fue a votar con miedo, nosotros no sabíamos si iban a ir a votar o no. Fue a votar con miedo. Eran unas filas enormes, callados, los militares controlaban, pero también lo controlaban los ciudadanos. O sea, en cada mesa hubo un ciudadano defendiendo que el proceso fuera limpio. Y también los observadores internacionales, pero no eran solo observadores internacionales. Y yo creo que ese conjunto fue el que permitió abrir una oportunidad en una elección que estaba hecha para que la oposición perdiera. Y sin embargo la pudimos ganar. Si me permite, Adelante, Abraham. Yo quisiera agregar algo a estos comentarios importantes, refiriendo a algo que mencionó Sergio Bitar, que fue el papel de la comunidad internacional, de los países del exterior, en relación a una dictadura autocrática y la posibilidad de una transición a la democracia. En todos los casos que estudiamos
el sector internacional fue importante y apoyó a la transición del gobierno autoritario hacia el futuro. El papel del embajador Barnes en Chile, por ejemplo, es muy reconocido. Y hay en todos los casos de distintos países, no solamente de Estados Unidos. Ahora, una realidad difícil que hay que tomar en cuenta y que se ve ilustrado en estos casos también, es que no se puede confiar en la comunidad internacional para asumir riesgos grandes o proveer muchos recursos o energías para resolver las dificultades internas de otros países, cuando no hay avances y probabilidades seguros para ganar. Estas observaciones aplican en Venezuela como en otros países. Los países externos pueden ser relevantes, pueden ayudar a facilitar una transición democrática, ayudando con espacios, con apoyos de distintos tipos. Pero solo, como dice Sergio, cuando están apoyando una estrategia nacional y no imponiéndolo. Y solo cuando pueden hacerlo sin absorber gastos o riesgos significantes o en contra de sus propios intereses. La posición democrática en Venezuela, para ser franco, yo creo que ha dañado su credibilidad y atractividad por parecer a depender a veces en la intervención externa. Los demócratas venezolanos deben ser claros y consistentes en rechazar abiertamente opciones militares internacionales y especialmente la intervención norteamericana. No debe depender de la llegada de tropas norteamericanas, que casi seguro nunca van a llegar. Yo creo que eso es uno de los bases para ir adelante. Creo también, para terminar esta observación, que la oposición debe considerar, por el bien de su país y sus ciudadanos, pedir el levantamiento de algunas de las sanciones que sufre Venezuela. No pedir endurecer las sanciones con la esperanza que estas solas van a tumbar el gobierno o conseguir concesiones importantes. Algunas de las sanciones tienen costos humanitarios muy altos y no hay razón por creer que van a tener consecuencias positivas políticas. Todo lo contrario, mientras más difíciles sean las circunstancias económicas del país, menos energía habrá para la movilización política contra el gobierno autoritario. El deseo de castigar el régimen es muy comprensible, pero si esto puede ser logrado solo por castigar el pueblo venezolano más, es contraproducente. Gracias. Voy a hacer a continuación una pregunta muy concreta que se ha repetido por parte del público en otros encuentros y en este también. Y es la siguiente. En la experiencia comparada de ustedes, Sergio y Abraham, y me gustaría también la opinión de Mariana, por supuesto, ¿ustedes han visto con su termómetro algún grado, no llamemos de corrupción, cuando Abraham puso la comparación con el régimen de Marcos en Filipinas, sino de crimen organizado en el poder? Es decir, ¿hasta qué punto estamos combatiendo, más allá de una dictadura, un sistema que tiene ya tentáculos con crimen organizado, narcotráfico y gobiernos de tal extremo como es el caso de Irán, más el protectorado de Cuba? Es decir, en la experiencia de ustedes, ¿hay un caso que se asemeje a tal nivel de soporte que va más allá de lo político? Gracias. A ver si puedo adelantarme. No vimos ningún caso de la naturaleza del venezolano. En los 9 casos que analizamos, no sé si está de acuerdo conmigo, los 2 fenómenos más recurrentes eran la violación de derechos humanos, represión, muerte, tortura,
en fin. Y la corrupción, negociado de los grupos que estaban en el gobierno con empresas, en fin. No vimos casos de narcotráfico, crimen organizado y lo que puede ser también la corrupción de los mandos de las Fuerzas Armadas. Si es, no, esos casos no se dieron en ninguno de los 9 que nosotros vimos. Por eso hace que el caso venezolano, como dije también en mi exposición, tal vez mucho más complejo que los que otros que hemos analizado. En cuanto al mundo que estamos viviendo hoy, más todavía con una pandemia en que cada país está preocupado de sí mismo y cada gobierno de sí mismo, en que también la estrategia de Venezuela tendría que pensar qué pasa después de la elección norteamericana, porque es probable que Trump sea una cosa y Biden sea otra, en términos de las posibilidades de entenderse a un respaldo a una iniciativa más potente desde el punto de vista democrático. Y por cierto, también ver con los demás países la posibilidad, aun cuando haya países con desacuerdos ideológicos importantes, de que la corrupción al punto del narcotráfico, además de la miseria terrible que se vive, bueno, nos dan pie para que haya una permanencia, una estabilidad de un país que resguarde los intereses que otros tienen ahí. Porque por mucho que China tenga interés en mantener sus negocios o Rusia, que son los 2 poderes más importantes, también tendrán interés en que haya una cierta estabilidad institucional mirando a largo plazo. En el caso chileno, incluso con Reagan, en las conversaciones que nos invitaron algunos de ellos a conversar, ellos veían que la dictadura era mucho más inestable a la larga que una democracia, y por lo tanto se allanaron a moverse a un respaldo a una elección y a proteger el plebiscito. Entonces, hay que ver si frente a este tipo de problemas que son distintos en el caso venezolano, y que yo vuelvo a decir que es más complejo, porque ahí hay una persona que se quiere vestir de legitimidad, hace una elección y no da ninguna condición para que la elección sea justa. Entonces, ese juego requiere también de una oposición democrática más compleja, más unida, y también que vea esa realidad no como un obstáculo y por lo tanto me resigno o me voy, sino como un obstáculo que es un desafío para tener una estrategia más compleja también en la lucha contra ese tipo de autoritarismo híbrido. Pero no vimos un caso de corrupción como el que se está viendo ahora, ni un caso como el desastre parecido al de Siria, en un país que no tiene guerra desde el punto de vista económico. No hay otro a nivel mundial en nuestras transiciones que hemos visto como el de Venezuela. Gracias, Sergio. Mariana, Abraham, si quieren comentar lo dicho por Sergio. Bueno, uno tiene la misma impresión que el tema de crimen organizado y narcotráfico son 2 añadidos que hacen las cosas más difíciles. Pero con todo, me parece que el tema de lograr la unidad de la oposición, de sectores diversos que piensan distintos, hay unos que están más ansiosos, hay unos que no quieren ninguna negociación, pero hay que buscar lo que une por sobre lo que divide. Y mostrar un equipo que sea confiable para la ciudadanía. Yo creo que ese es un tema bien importante. Nosotros llegamos a tener 17 partidos, pero había liderazgos que decidieron actuar en conjunto aun cuando tenían diferencias. Y eso yo creo que fue algo que ayudó. Y lo segundo, me parece que hay que, o sea, que si se logra movilizar a la sociedad electoralmente, es algo que es muy difícil que las fuerzas, no sé, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, puedan impedir que ello suceda. En ese sentido, yo pondría fe en los procesos electorales, porque además están en la Constitución. Y eso es, y a lo mejor es lo único de lo cual, y al parecer eso es así en Venezuela, de lo cual tú puedes agarrarte. Te tienes que agarrar de la Constitución, pero para eso construir unidad, discurso también que sea
salir adelante, esperanzador, y también una movilización de la ciudadanía. Si no hay esa movilización de la ciudadanía, tampoco va a haber apoyo internacional, por ejemplo, para resguardar que las elecciones sean limpias, transparentes, etc. Yo quisiera añadir simplemente una cosa. No me cabe la más mínima duda que hay bastante corrupción entre los altos esferas del gobierno de Maduro, especialmente gente en su entorno y relacionado con narcotráfico y otras actividades criminales. En cuanto a la importancia de esto, no he hecho investigación yo, pero sí he leído los informes de las entidades gubernamentales norteamericanas que se dedican a esto. Y estos informes presentan la información que la participación venezolana en el tráfico, en narcotráfico, es real, existe, tiene cierta importancia, pero no es de lo más importante de esto, incluso en la región. Y entonces, puede ser, y también había corrupción, yo diría, en algunos de los otros casos, que fue la pregunta específica, quizás no al nivel y no al narcotráfico, pero sí en algunos de esos casos bastante corrupción. Pero esto me devuelve a mi observación que para cambiar la situación en Venezuela, no es necesario seguir enfatizando las condiciones muy inatractivas y criminales del gobierno, sino enfatizar lo que ofrece realmente la oposición. Y esto ha tenido sus altos y bajos. La situación en cierta forma es más difícil ahora, pero no es momento de pensar en ceder ni en hacer cosas drásticas, sino en ir paso a paso. Por eso que las observaciones de Sergio sobre la participación en las elecciones, aún bajo condiciones muy difíciles que no van a permitir, obviamente, ganar en forma que corresponde a la impopularidad del gobierno, pero sí ganando experiencias, mostrando su presencia, fortaleciendo capacidades de liderazgo, etc., siempre como pasos en un proceso que dura para el futuro hasta la victoria. Gracias, Abraham. Vamos entonces a la última sesión de preguntas hecha por Paola y cerramos ya que estamos pasados de la hora junto con el presidente Guaidó. Adelante, Paola, última pregunta. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos los que nos acompañan por tan amplia participación que hemos tenido el día de hoy. Lamentablemente no vamos a poder compartir todas las preguntas al aire, pero se las haremos llegar a nuestros panelistas, de modo que quizás pueden compartir la respuesta y nosotros por redes sociales luego las hacemos, ¿no? Hay varias preguntas en donde se pide desarrollar en el camino progresivo hacia la democracia que hubo en Chile. Y una de las preguntas, el señor Cristian Rodríguez Sola pregunta qué señales se pudo haber encontrado desde el régimen, algunas señales de apertura que acompañaban esta intención de progresividad por parte de la oposición, para que los militares tuvieran un ambiente que permitiera caminar hacia la democracia a partir de acuerdos que en el caso chileno fue fundamentalmente el cambio de la Constitución de 1980. Bueno, en el caso chileno era un gobierno militar, o sea, no era un gobierno distinto de los militares. Era un gobierno militar, de manera que
uno podría decir de que de alguna forma había, comillas, un honor militar, de decir, nosotros hicimos esta constitución, había un plebiscito, se vota el plebiscito, nosotros respetamos nuestra palabra. Nosotros pensábamos que algo de eso podía ocurrir, porque de lo contrario, ¿qué hacíamos? Nos íbamos todos del país, o dábamos la pelea dentro de los espacios que teníamos. Entonces, no hubo ninguna señal que nos diera el gobierno a la oposición de que estaba dispuesta a apoyar un cambio hacia la democracia. Así como decía Mariana recién, Pinochet estaba seguro que iba a ganar el plebiscito, si no, yo creo que no habría ido. Y cuando ganó el no, incluso hubo un general Matei de la Fuerza Aérea que antes de una reunión con Pinochet a la 1 de la mañana de la noche del plebiscito, dijo, parece que ganó el no. Pero supimos después algunos antecedentes de que Pinochet quería de alguna manera revertir ese resultado, pues no se imaginó que lo iban a meter en una solución en que ganara el no. Entonces, nadie sabe, aquí hay que tener buena suerte. Pero para que haya buena suerte, hay que saber caminar en una cierta dirección. Si uno está zigzagueando, un día va a una elección y al otro día no, es muy difícil sostener una estrategia o que haya confianza en la ciudadanía que ese es un cambio. Ese es un punto que quería decir. El otro punto muy importante, Aylwin fue elegido por todos los 17 presidentes de partido, pero cuidado, había un sector del político de Chile que no le gustaba a Aylwin, porque a Aylwin se le decía, usted estuvo en una oposición a Allende y fue uno de los provocadores del golpe. Entonces, ahí hubo una situación también en que el líder que encabeza ese proceso de transición genera una confianza en un sector que no lo quería, pero no había otra, y en sectores que estaban cerca de la dictadura y decía, este puede ser más razonable que los otros. Entonces, en el caso de Brasil, Tancredo Neves es el que resulta después de que fracasa las directas ya, y es un hombre también cercano al régimen, y Sarney, que va de vicepresidente, era un senador del régimen militar. En el caso de Indonesia, Habib era el vicepresidente de Suharto. Entonces también hay que ver, y en el caso de España, está Suárez, que viene también desde el lado del franquismo y hace una tremenda transformación. O sea, también hay liderazgos que hacen el empalme, que permiten dar más seguridades a unos y otros para poder seguir funcionando juntos. Nunca hay un liderazgo, una transición que aplaste al otro. Yo creo que ese también es un punto bastante importante. Y una última observación. Nosotros tuvimos una ventaja, la democracia cristiana era el partido más grande, por lo tanto todos los demás nos seguíamos un poco a esa línea y se abrió para entenderse con los demás. El problema venezolano es que habiendo 4 partidos del mismo tamaño que les cuesta ponerse de acuerdo y que además no hablan con los que están afuera, hace mucho más difícil que haya una conducción. Entonces, es cierto que eso es una ventaja que hubo en ese momento en Chile, pero también es un desafío mayor para los políticos venezolanos. Yo creo que Venezuela han hecho un esfuerzo enorme, o sea, de imaginación, de resiliencia, un pueblo maravilloso. Entonces, claro, se han dado batallas, vendrán otras, pero hay una fuerza interna grande para salir adelante. Ahora, yo Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Mariana. Creo que esa unidad costó construirla, no fue fácil, si había muchos prejuicios, había odiosidades. Además estaba el Partido Comunista sosteniendo una línea violenta para derrotar al régimen. Por lo tanto, yo creo que creo que construir la unidad de la oposición y buscar aquello que une, y eso tiene que ser, aquello que une tiene que ser propositivo. Es algo que en Chile fue resultando, pero se demoró mucho tiempo. O sea, si no fue fácil la unión y después hubo disputas de quién iba a ser el líder. Todas esas cosas son normales en política. Claro. No se dan por una corriente, ¿no? Y construir liderazgos, varios liderazgos que puedan actuar unidos, me parece que es fundamental. Muchísimas gracias. No sé si Abraham quiere agregar algo finalmente, si no le damos la palabra al presidente Guaidó para cerrar. Abraham. Simplemente, como no hay tiempo y
no quisiera hacer esperar al presidente Guaidó. Simplemente decir que voy a leer con tranquilidad las notas que han pasado desde el público, y si tengo algo que decir en respuesta a algunas de estas observaciones, le mando a los organizadores para divulgarlo a los que quieren verlos. Gracias por la posibilidad de participar en esta mesa. No, gracias a ti, Abraham, gracias Sergio y Mariana. Y ahora entonces vamos a darle la palabra al presidente Juan Guaidó para que cierre este encuentro. Adelante, presidente. Gracias. Muchas gracias, querido canciller Julio Borges, Mariana, Abraham, Sergio, que te manda un gran abrazo. Además, Henry Ramos Alú, fuera presidente del Parlamento en el 2016, estaba muy atento a esta conferencia. Primero, agradecerles la participación. Creo que es el quinto ciclo de foros con respecto a transiciones de manos de sus protagonistas, de manos de las variables que se aproximan en procesos complejos, en procesos muy duros de cara a la sociedad. Hoy, sin duda, son elementos que no se decretan, que se construyen, como lo venimos hablando de la construcción de capacidades, en construcción de mayoría expresada a nivel popular, a nivel electoral, como lo vimos en el 2015, a nivel de activismo, a nivel de partidos políticos, de sociedad civil, hoy movilizada, entendiendo el contexto, entendiendo lo complejo de la comunicación, entendiendo el complejo de la persecución, como ustedes han relatado en cada uno de los casos que estudiaron. También entendiendo la necesidad de un proceso mínimo, cuando digo mínimo, el necesario para construir gobernabilidad y estabilidad y certezas a los grupos que pudieran dar un paso de cara a la construcción de una alternativa, un mínimo de interlocución que se intentó, y lo hemos intentado también no solamente en el proceso de Dominicana, también con la mediación del Reino de Noruega hace pocos meses. Hay un entendimiento claro de esto, la aproximación necesaria a la Fuerza Armada, a los sostenes hoy del régimen de Maduro, a nivel de la presión que tiene que ver con la presión diplomática, la presión internacional, pero también la movilización interna que no ha cesado. El mes de mayo del 2020 fue el mayo de los últimos 20 años con mayores protestas en Venezuela, lamentablemente no visibilizadas, lamentablemente no canalizadas de cara a los responsables de la crisis, por precisamente la ausencia hoy de comunicación, que lo entendió muy bien el reino. Aquí la clave, estoy seguro, va a ser precisamente mantener la unión, una interlocución no solamente con los países del mundo, sino también de cara a los poderes fácticos en Venezuela para construir las garantías que le expresamos, por ejemplo, a través del gobierno de emergencia nacional, una posibilidad clara de un espacio de generar una solución al conflicto, que la queremos canalizar a través de las condiciones electorales, a través de una lucha por condiciones y la apertura de un espacio de resolución. Hoy, por definición del régimen, arrebatando partidos a sus legítimos dirigentes, muchos de ellos ya expulsados de Venezuela por la persecución, por la opresión. Ustedes saben, más de 400 presos políticos, variables que ya conocen, que han estudiado, que han visto. Yo creo que lo que comentó Sergio, a quien le agradezco, hace segundos, que esa fuerza necesaria interna, ese empuje de movilización, de coalición democrática en Venezuela, una propuesta no solamente de hacer oposición a la crisis que todos sentimos, vivimos, padecemos, sino de un futuro posible, ha sido también central. Hemos estudiado, por supuesto, la transición chilena, es fuente de inspiración para nosotros. El día de ayer estuvimos, además, con el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile, al cual agradezco ese espacio, porque si bien es la movilización interna central, ese respaldo internacional en este momento de Venezuela hace ver débil el régimen, que a nivel de percepción, a nivel de fuerza vital, a nivel de esperanza, a nivel de expectativa de cambio del venezolano, hoy también es central. No solamente por la mera presión internacional, que le hace ver a un régimen que en este esquema no va a poder gobernar como estuvieron acostumbrados, con 3,5 millones de dólares por día, manejados de manera discrecional,
con todo el control social, entre otras cosas. Pero esa fuerza que genera el hoy, hacer ver al régimen, es parte esencial de esa motorización de la presión interna. Así que esto es muy valioso para nosotros, solamente de nuevo para reenfocar en cada una de esas variables, en cada una de esas posibilidades, en cada una de esas acciones necesarias, en cada una de esas revisiones pertinentes que debemos hacer también constante en nuestra estrategia y también en nuestra ejecución, dado lo complejo del momento mundial y, por supuesto, en Venezuela. Así que a nuestro canciller Julio, a nuestros ponentes del día de hoy, muchísimas gracias por este espacio y sepan que además estamos con esa fuerza motora, planificando no solamente el futuro, sino ejecutando en el presente una posibilidad latente de transición, entendiendo las diferentes variables. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias, presidente. De nuevo, gracias a todos. Tuvimos más de 1.200 personas conectadas a través de las 7 plataformas. Nos sentimos contentos porque obviamente hay un gran interés en todo esto y esperamos seguir contando con su ayuda, su orientación y sobre todo con el corazón que le ponen a Venezuela. Gracias, Mariana. Gracias, Sergio. Gracias, Abraham. Gracias, presidente Guaidó. Hasta luego. Hasta el próximo jueves todos. Gracias.